Queridos audiolectores y queridas audiolectoras, en este rincón artesanal que compartimos, quiero abrirles la puerta a un nuevo espacio de análisis. Hoy, con mate en mano y el aroma a café flotando en el aire, les hablo de aquellos escritores que, por cuestiones de derechos, no puedo leer en voz alta para ustedes, pero cuya esencia no dejarán de escuchar. Desde nuestra pequeña comunidad de voces y libros, los invito a sumergirse conmigo en estas narraciones donde saboreamos el verdadero gusto de la literatura. Ahora díganme, ¿les gustan estos análisis? ¿Qué autores o libros les gustaría escuchar? Me encantaría leer sus sugerencias en los comentarios, así que no olviden suscribirse, dar like y compartir este viaje literario. Continuamos con Carlos Ruiz Zafón y su mágica Barcelona de los años 20. ¿Han paseado alguna vez por el barrio gótico? Imaginen las callejuelas envueltas en la niebla matutina, el eco de pasos en la piedra antigua y el aroma de churros recién hechos. Una ciudad cargada de historia y misterio donde los libros guardan secretos profundos. En El juego del ángel nos sumergimos en una Barcelona donde un joven escritor, atrapado en el embrujo de una oferta imposible, se enreda en un laberinto de intrigas que traspasa la realidad. ¿Qué precio está dispuesto a pagar? Como siempre, la pluma de Zafón nos guía en una danza perfecta entre el amor, la tragedia y la pasión. Análisis de novelas por Audiolecturas. En El juego del ángel nos encontramos en la Barcelona de los años 20, una ciudad en transformación cargada de una energía que te pone los pelos de punta. En el corazón de esta urbe cambiante, con sus cafés llenos de humo y discusiones acaloradas, donde los tranvías todavía chillan al girar por las esquinas, surge un joven escritor llamado David Martín. Un hombre que ha probado la amarga miel del éxito temprano y la aún más amarga soledad de un amor que se le escapa entre los dedos. Su vida gira en torno a las palabras, como quien vive obsesionado por ese último mate de la tarde o el café que nunca termina de enfriarse en la mesa. David escribe, vive y respira historias, pero en la Barcelona que nos pinta Zafón, nada es lo que parece. Como bien sabemos, los negocios que parecen demasiado buenos para ser verdad siempre traen gato encerrado. Así, este joven recibe una oferta de un enigmático editor, un tal Andreas Corelli, para escribir un libro que podría cambiar su vida para siempre. ¿Un escritor con la oportunidad de crear la obra más grande jamás vista? Tentador, ¿no? Pues bien, ahí está el gancho. La oferta viene acompañada de una fortuna que cualquiera soñaría con recibir, pero también de un precio que, bueno, digamos que en esta historia nada es gratis. Como dicen los porteños, te la hacen fácil al principio, pero después te quieren cobrar hasta la sonrisa. La historia se desarrolla en una Barcelona oscura, donde las sombras parecen tener vida propia y los libros juegan un papel crucial. Cada esquina de esta ciudad nos recuerda que detrás de cada puerta cerrada puede haber un secreto aún mayor, uno que puede costar más que la simple cordura, como el mercado de San José, lleno de sorpresas, pero con personajes que tienen más caras que un dado. ¿Pero qué motiva a David a aceptar? Aquí está la cuestión. Su vida, su amor imposible por Cristina, una mujer que parece ser más un recuerdo en sus manos que una realidad tangible, lo lleva a tomar decisiones que quizás no hubiera tomado en otras circunstancias. No es solo la promesa de dinero lo que lo impulsa, sino la esperanza de dejar una huella en un mundo que parece devorarlo a cada paso, como si la ciudad misma estuviera conspirando contra él. Esta es solo la primera vuelta de tuerca en una trama que nos arrastra, sin que nos demos cuenta, hacia lo inevitable. La historia avanza y con cada página el enigma alrededor de Andreas Corelli se vuelve más denso. Como cuando uno camina por las calles empedradas de cualquier ciudad antigua y empieza a sentir que cada paso resuena más fuerte de lo normal.
Eso mismo le sucede a David. Cuanto más se adentra en este trato oscuro, más siente que las paredes de su vida se le vienen encima, como si la misma ciudad lo observara desde las sombras. Y si han paseado alguna vez por los callejones de Barcelona, sabrán que el eco de la historia se siente en el aire, como el olor del pan recién horneado saliendo de una panadería, pero en este caso con un toque mucho más inquietante. Corelli no es un simple editor ni de cerca. Algo en él resulta sospechoso desde el primer apretón de manos. Esa sonrisa que parece prometer el cielo, pero que si uno lo piensa dos veces, tal vez esconde algo mucho más sombrío. ¿Le suena conocido? Como cuando a uno lo invitan a un asado y todo parece de primera hasta que aparece el parrillero con las peores achuras. Pero volviendo a David, este editor le ofrece una propuesta que, como decimos en Latinoamérica, te deja sin aire. Escribir un libro que cambie el curso de la historia, un libro que no solo será leído, sino que dejará una huella imborrable en la humanidad. Y claro, ¿qué podría resistirse a eso? Pero aquí es donde la cosa se empieza a torcer, porque David, nuestro protagonista, empieza a notar que todo a su alrededor se desmorona. Su salud, su mente y hasta las personas a las que más quiere parecen alejarse. Y no es casualidad, queridos audiolectores y queridas audiolectoras, porque a veces, cuando algo suena demasiado bueno, ya sabemos que lo que sigue no es un final feliz. Es como la promesa de una mariscada fresca al borde del mar, pero después te enteras de que el pescado viene con más espinas de las que puedes contar. En este punto de la trama, la Barcelona de Safon deja de ser un simple telón de fondo para convertirse en un personaje más. La ciudad, con sus neblinas y sus fachadas góticas, parece responder a los miedos y deseos de David, envolviéndolo en un laberinto de callejones que no parecen tener salida. El cementerio de los libros olvidados vuelve a aparecer como un eco de algo que siempre ha estado ahí, escondido, esperando el momento adecuado para mostrarse. Y así como en nuestras tierras uno se pierde en las historias del pasado que nos cuentan los viejos del lugar, David se va perdiendo en ese laberinto de páginas y secretos que empieza a asfixiarlo. A medida que David se hunde más en este trato siniestro, la trama toma giros inesperados, como quien sube a una montaña rusa sin saber si va a disfrutar o gritar hasta el final. Lo que parecía ser una oferta soñada comienza a desmoronarse como una casa de adobe que se va cayendo con la primera lluvia fuerte. El joven escritor, que inicialmente estaba lleno de esperanzas, ve cómo su vida se convierte en una serie de enigmas y amenazas, como si el destino estuviera jugando una partida de truco con él, pero con cartas marcadas. Porque seamos sinceros, ¿quién acepta escribir un libro sin pensar que algo raro hay detrás de todo eso? Mientras tanto, Barcelona, esa ciudad que a tantos ha conquistado con su belleza, se transforma en un laberinto lleno de presagios oscuros. Aquí no hablamos solo de las calles empedradas ni de los cafés llenos de humo. No. Estamos hablando de esa atmósfera densa, como el calor pegajoso que a veces tenemos en nuestras tierras, que te hace sentir que el aire no se puede cortar ni con cuchillo. Los viejos edificios, los callejones estrechos y el cementerio de los libros olvidados parecen respirar el mismo misterio que envuelve a David. Es como si la ciudad misma le susurrara al oído, recordándole que algunos secretos no deberían ser desenterrados. Y ahí está el gran enigma. ¿Qué demonios quiere Andreas Corelli con David? ¿Por qué este editor parece tan interesado en controlar la vida y obra del joven escritor? Es que aquí no estamos hablando solo de escribir un libro, sino de algo mucho más profundo, más oscuro. Y como en los buenos dramas de nuestras novelas más queridas, siempre hay algo que no nos están contando. La vida de David comienza a girar en torno a este libro que se ha convertido en una especie de obsesión, algo que lo consume más allá de lo que él mismo puede controlar. Como cuando uno se mete en esos proyectos caseros que parecen nunca acabar, pero con mucho más en juego. Los personajes secundarios
como su gran amigo Sempere y Cristina, ese amor que nunca termina de concretarse, empiezan a mostrar también las grietas que el acuerdo con Corelli ha abierto. Sempere, dueño de una librería, es esa figura amable que todos tenemos en nuestra vida, ese amigo que siempre te ofrece un café cuando más lo necesitas, pero que también, sin saberlo, se ve arrastrado al torbellino de David. Y Cristina, esa mujer que parece ser el centro de las decisiones de David, juega un papel esencial en su tormento personal. Aunque no lo sepa, su distancia, su inaccesibilidad, es lo que termina de empujar a nuestro protagonista hacia un destino incierto. Porque, como bien saben los que han amado sin ser correspondidos, a veces el amor duele más que cualquier herida física. Conforme la historia avanza, David Martín comienza a sentir que la realidad y la ficción se entrelazan de una manera inquietante, como esos sueños raros que te dejan pensando todo el día. Y es que escribir ese libro para Andrea Corelli no es solo una tarea literaria, sino una especie de condena que lo va consumiendo, llevándolo por un camino donde las líneas entre lo real y lo imaginario se desdibujan. Barcelona, siempre presente como un personaje más, sigue rodeándolo con su sombra, una ciudad que parece tener vida propia, como cuando el viento sopla fuerte entre los cerros y uno siente que está escuchando algo más que simple aire. David no puede evitar sentirse atrapado. Su salud comienza a deteriorarse y su mente, esa que solía ser su herramienta más afilada, empieza a jugarle malas pasadas. Es como cuando uno cree que tiene todo bajo control, pero de repente el auto se te queda en medio del camino más oscuro y solitario, sin un alma cerca para ayudarte. Cada vez que se sienta a escribir, la presión aumenta. ¿Cómo se escribe un libro que nunca ha existido antes? ¿Qué es lo que realmente quiere Corelli de él? Preguntas que se agolpan en su mente mientras el miedo y la paranoia se cuelan en su vida cotidiana. Y ahí está el detalle, porque en esta novela Zafón nos muestra cómo la obsesión puede destruir a alguien desde dentro. David empieza a sospechar que todo a su alrededor, incluso las personas en las que confía, forman parte de este macabro juego. Como decimos por acá, cuando el río suena, piedras trae, y en este caso las señales de que algo mucho más oscuro se esconde tras esa oferta son cada vez más claras. Hay momentos en los que David parece estar al borde del colapso, caminando por la cuerda floja entre la cordura y la locura, entre el amor por la escritura y el odio por lo que le está haciendo. Cristina, ese amor imposible que lo persigue como una sombra, sigue siendo una figura central en sus pensamientos. Pero como en esas historias de amores imposibles que tantos nos gustan, ella está más allá de su alcance. Y cuando alguien ama de esa manera tan desesperada, las decisiones se vuelven impulsivas, llenas de error, como un tango que se baila con pasos torpes, pero llenos de sentimiento. El conflicto interno de David crece y Barcelona, esa ciudad que lo acogió como a uno más de sus hijos, comienza a revelarse como una trampa. Todo lo que alguna vez le resultó familiar se convierte en un espejo distorsionado, reflejando su propio caos interno. El cementerio de los libros olvidados se convierte en un lugar clave, una especie de santuario y maldición a la vez, donde las respuestas que busca parecen estar siempre a la vuelta de la esquina, pero nunca al alcance de su mano. Y es que, como bien sabemos, algunos libros, algunos secretos, están destinados a permanecer ocultos. A medida que la trama de El juego del ángel llega a su punto más álgido, David se encuentra atrapado en una espiral que parece no tener fin. Su vida se ha convertido en un laberinto y cada paso que da lo lleva más lejos de la salida, como si estuviera condenado a vagar para siempre en los pasillos oscuros de su mente y de la ciudad. Barcelona, esa ciudad que una vez fue su hogar, ahora parece un reflejo de su desesperación, con sus sombras alargadas y sus misterios que nunca se resuelven.
Como decimos en nuestras tierras, se le vinieron las noches encima, y para David la luz al final del túnel es cada vez más difusa. Andreas Corelli, el enigmático editor que ha manipulado cada aspecto de la vida de David, se revela como una figura que representa mucho más que un simple hombre de negocios. ¿Es acaso un demonio, una representación del mal o simplemente un personaje más de este juego macabro que es la vida de David? La novela no lo deja claro, pero lo cierto es que el precio que David debe pagar por su ambición y su amor imposible es mucho más alto de lo que jamás imaginó. Y como todos sabemos, cuando uno pacta con el diablo, las consecuencias siempre llegan, tarde o temprano. En este punto, David ha perdido no solo su salud y su cordura, sino también su fe en el mundo que lo rodea. Los personajes que han estado a su lado, como Sempere y Cristina, también se ven arrastrados por la vorágine de eventos. Es como si cada persona que entra en contacto con David y su misteriosa tarea quedara marcada de alguna forma, como esas historias de tesoros malditos que encontramos en el folclore de nuestros países. Sempere, el fiel amigo, ve cómo la vida de David se va desmoronando, pero poco puede hacer para ayudarlo. Y Cristina, ese amor inalcanzable que ha sido el motor de muchas de las decisiones de David, también se ve envuelta en el destino trágico de nuestro protagonista. Como decimos por acá, cuando el barco se hunde, no hay quien lo salve. La tensión llega a su clímax en los últimos capítulos de la novela. David, desesperado y al borde de la locura, se enfrenta a la terrible realidad de su situación. La verdad sobre el libro que ha estado escribiendo y el papel de Corelli en su vida se revelan, y como era de esperarse, nada es lo que parece. El cementerio de los libros olvidados es el lugar donde los secretos más oscuros de Barcelona se esconden. Juega un papel crucial en el desenlace, mostrando que algunos misterios están destinados a permanecer ocultos para siempre. Es como si la ciudad misma conspirara para enterrar las verdades que David tanto ha luchado por desenterrar. Y así, con un final que deja a los lectores con más preguntas que respuestas, el juego del ángel cierra su historia, demostrando que en el mundo de Carlos Ruiz Zafón, los libros no solo cuentan historias, son portales hacia un universo donde la realidad y la ficción se mezclan de maneras peligrosas. ¿Qué habrá sido de David y qué significan realmente sus acciones? Como siempre, queridos lectores y queridas lectoras, lo dejo a su interpretación, porque a veces los mejores finales son los que nos invitan a seguir pensando mucho después de haber cerrado el libro. Análisis de novelas por Audiolecturas. Cuando hablamos de los temas que atraviesan el juego del ángel, es imposible no detenerse primero en la búsqueda de la verdad, esa constante lucha de David Martín por desenredar los misterios que lo rodean. ¿A quién no le ha pasado que en algún momento siente que la vida es como un rompecabezas donde siempre falta una pieza? Zafón nos sumerge en esa sensación, en esa búsqueda casi desesperada por encontrar respuestas en un mundo que, como la misma Barcelona de la novela, parece esconder más de lo que muestra. ¿Qué tan lejos estaríamos dispuestos a llegar por la verdad? Esa es una de las grandes preguntas que Zafón deja flotando en el aire, como el aroma de las tapas recién hechas en un bar de las Ramblas. Pero aquí no se trata solo de la verdad externa, sino también de una verdad interna, personal. David se enfrenta a sus propios demonios, sus miedos, su pasado y lo que significa realmente ser un escritor. Al final, esa es una de las grandes cuestiones de la novela. ¿Qué precio tiene la creación? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para crear algo que perdure, algo que nos haga trascender? En este punto, Zafón, sin decirlo explícitamente, nos plantea una reflexión que va mucho más allá de la trama. La lucha entre la integridad y la ambición, entre el arte y el éxito, que no solo afecta a los escritores, sino a cualquiera que persiga una pasión.
¿Hasta dónde llegarías por cumplir tus sueños, aunque el camino te consuma? Porque, como decimos por acá, no todo lo que brilla es oro. Y en la historia de David, lo que brilla tiene un precio que pocos estarían dispuestos a pagar. Otro de los grandes temas que atraviesan la novela es el poder de los libros, ese mundo oculto que Safón nos presenta en el cementerio de los libros olvidados. Aquí los libros no son simples objetos, sino símbolos de memoria, identidad y resistencia. En nuestra Latinoamérica, donde a veces la historia ha sido escrita y reescrita al gusto del poder de turno, el mensaje de Safón resuena con fuerza. Los libros guardan verdades que otros prefieren que permanezcan olvidadas. Esto no es solo un tema de la época en la que transcurre la novela, es algo que sigue siendo relevante hoy en día. Los libros y las historias pueden ser armas poderosas, capaces de desafiar el status quo, de cambiar el curso de una vida o de una sociedad entera. Como el tango que no pasa de moda, el poder de las palabras sigue vivo y Safón nos lo recuerda con cada página. Quizás uno de los temas más potentes y a la vez más personales es la soledad. David, a pesar de estar rodeado de personajes y de vivir en una ciudad vibrante, se siente terriblemente solo. Esa soledad que lo persigue desde su infancia se refleja en cada decisión que toma, en cada paso que da. Como muchos de nuestros héroes literarios, David está en una lucha constante contra sí mismo, buscando llenar ese vacío con algo que lo haga sentir completo. Aquí está lo irónico. Cuanto más busca, más parece alejarse de lo que realmente necesita. La soledad de David se entrelaza con otro aspecto central en la novela, la búsqueda de redención. Es como si Safón nos dijera que al final todos llevamos nuestras propias cargas, errores y fracasos y que en algún momento intentamos expiar nuestras culpas, aunque sea de las maneras más insólitas. David no solo escribe para sobrevivir, lo hace para encontrar un sentido, para salvarse a sí mismo, aunque, como suele pasar, los errores del pasado siempre están al acecho, como esos perros callejeros que, aunque intentemos alejarlos, nos siguen a todos lados. En el fondo, este tema de la redención toca una fibra que todos entendemos, el deseo de reescribir nuestra propia historia, de cambiar el destino que parece estar escrito con tinta indeleble. No podemos pasar por alto el tema del amor, aunque en esta novela el amor es más una ausencia que una presencia reconfortante. Cristina, ese amor inalcanzable, representa para David todo lo que nunca podrá tener. Safón nos pinta una historia de amor que duele, que no es correspondido y que, de una forma u otra, define a nuestro protagonista. No se trata de un amor romántico, sino de un amor imposible, que lo empuja al borde del abismo. Y como bien sabemos en nuestras tierras, esos amores que nunca se concretan son los que más duelen, los que dejan cicatrices que tardan en cerrar. David está dispuesto a todo por ella, pero en el fondo sabe que es una batalla perdida. Es como esa frase que todos hemos escuchado: el que ama, sufre. Safón nos lo muestra con crudeza, sin adornos, porque en el mundo de El juego del ángel, el amor no es la salvación, es la condena. Otro tema que no podemos dejar de lado es el juego entre el destino y el libre albedrío. A lo largo de la novela, David se enfrenta a decisiones que parecen haber sido predestinadas, como si hubiera una fuerza superior que manipula los hilos de su vida. Andreas Corelli, con su presencia casi demoníaca, representa ese destino que no se puede evitar, esa oferta que, una vez aceptada, no se puede deshacer. Pero al mismo tiempo, la historia plantea la pregunta: ¿es David realmente un títere de las circunstancias o tiene el poder de cambiar su destino? En este sentido, Safón nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre cuánto de lo que hacemos está realmente bajo nuestro control y cuánto está dictado por fuerzas externas, sean estas el destino, la sociedad
o nuestras propias inseguridades. Es como dicen en las calles de la Barcelona de Safon: el destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos la mano. Finalmente, el juego del ángel es un homenaje a la propia literatura. A lo largo de la novela, Safon hace referencia a una infinidad de autores, obras y estilos que han dejado una huella imborrable en la historia de la escritura, desde los clásicos de la literatura gótica hasta los autores que, como David, han luchado contra sus propios fantasmas. Este tributo a la tradición literaria no solo enriquece la novela, sino que nos recuerda que los libros, como los de ese misterioso cementerio de los libros olvidados, son mucho más que simples palabras en papel. Son ventanas a otros mundos, herramientas para entendernos a nosotros mismos y al mismo tiempo reflejos de una humanidad que, a pesar del paso del tiempo, sigue buscando las mismas respuestas. Así que, queridos audiolectores y queridas audiolectoras, Safon nos deja con una novela que no solo nos invita a sumergirnos en una trama llena de misterio y suspenso, sino que también nos lleva a cuestionarnos temas fundamentales: la búsqueda de la verdad, el poder de la creación, el amor, la redención y nuestro papel frente al destino. ¿Y ustedes se animarían a pactar con un editor tan misterioso como Andreas Corelli? Análisis de novelas por Audiolecturas. Cuando uno se adentra en las páginas de El juego del ángel, no puede evitar admirar el estilo narrativo de Carlos Ruiz Zafón. Este autor tiene una manera de escribir que te envuelve, como si caminaras por las mismas calles de Barcelona sintiendo el peso de los secretos que cada piedra parece esconder. Su lenguaje es fluido, envolvente, casi hipnótico, como esos cuentos que nos contaban los abuelos alrededor de la mesa, donde cada palabra está perfectamente colocada para atraparte. Zafón, como buen narrador, sabe cuándo jugar con el ritmo, cuándo detenerse para crear suspenso y cuándo lanzarte a una escena que te deja sin aliento. No hay prisa en su narrativa, pero tampoco lentitud. Todo se mueve al compás de una danza perfectamente calculada. Una de las peculiaridades de su estilo es el uso de metáforas y descripciones que convierten a Barcelona en un personaje más. No hablamos solo de calles y edificios, sino de una ciudad viva que respira y late junto a sus personajes. El ambiente gótico que Zafón construye no es simplemente decorativo, sino que impregna cada rincón de la historia como si las sombras mismas tuvieran algo que decir. Aquí el autor juega con el simbolismo de manera sutil pero efectiva. No nos lanza las claves en la cara, sino que las deja caer como migajas de pan, para que las recojamos y formemos el mapa de esta historia oscura y compleja. El uso de la ironía en su escritura también es digno de destacar. Zafón no necesita remarcar los momentos irónicos con señales de neón. Su ironía es como un guiño cómplice que te hace sentir parte del juego. David, el protagonista, está rodeado de situaciones y personajes que, aunque trágicos, tienen un toque de ironía en la forma en que interactúan con él. Es como si el autor nos dijera que, a pesar de la seriedad de los eventos, siempre hay margen para el humor negro, ese humor que, como bien sabemos, en nuestras tierras, a veces es lo único que nos salva cuando todo se está yendo al carajo. Los diálogos son otra marca distintiva en el estilo de Zafón. Son rápidos, afilados, pero también llenos de matices. Cada palabra que los personajes intercambian parece tener un peso adicional, como si más allá de lo que se dice hubiera una capa de significados ocultos. Aquí es donde Zafón muestra su habilidad para desarrollar a sus personajes no solo a través de lo que hacen, sino de cómo hablan.
Andreas Corelli, por ejemplo, no necesita gritar ni lanzar amenazas para que entendamos el peligro que representa. Cada palabra suya está cargada de una tensión sutil que lo vuelve aún más inquietante. La construcción de los diálogos en el juego del ángel es una verdadera lección de narrativa, porque no se trata solo de lo que los personajes dicen, sino de todo lo que se deja entrever en sus silencios, en esas pausas que Safon maneja con maestría. Cuando David habla con Corelli, por ejemplo, el ambiente se carga de una tensión casi palpable, como si cada frase fuera una trampa cuidadosamente colocada. No se trata solo de las palabras que se intercambian, sino de lo que no se dice, de ese subtexto que nos deja con la sensación de que estamos frente a un peligro inminente. Es como una partida de ajedrez, donde cada movimiento parece inocente, pero sabemos que hay algo más profundo detrás de cada jugada. Esa es la magia de Safon. Te lleva de la mano por los diálogos, pero al mismo tiempo te deja adivinando qué es lo que realmente está en juego. Y hablando de juegos, el estilo de Safon es también un juego con el lector. Nos hace sentir parte del misterio, nos invita a ser cómplices de las conspiraciones que se tejen en la trama. Utiliza un lenguaje sencillo pero cargado de simbolismo, lo que hace que cada página tenga múltiples lecturas. No necesitas ser un experto en literatura para disfrutarlo, pero si miras más de cerca, descubrirás capas y capas de significado escondidas en las descripciones y diálogos. Es como cuando uno se toma un buen café. Al principio sientes el sabor intenso, pero luego empiezas a notar esos pequeños matices que hacen que la experiencia sea mucho más rica. Safon, con su estilo, consigue esto sin que el lector se dé cuenta, lo cual es sin duda parte de su genialidad. Otro aspecto fascinante de su estilo es la manera en que utiliza el simbolismo de la ciudad para reflejar el estado emocional de los personajes. Barcelona, en esta novela, no es solo un escenario, es casi un espejo del alma de David. A medida que el protagonista se hunde más en la oscuridad de su misión, la ciudad también se vuelve más opresiva, más laberíntica. Las sombras se alargan, las calles se vuelven más estrechas y los edificios parecen inclinarse hacia él, como si la misma ciudad conspirara para atraparlo. Este recurso no solo refuerza la atmósfera gótica de la novela, sino que también nos permite entender mejor el estado emocional de los personajes sin que el autor tenga que decírnoslo directamente. Es un estilo que, sin necesidad de adornos innecesarios, nos transporta a ese mundo oscuro y lleno de misterio. Y no podemos olvidar la construcción de las escenas más íntimas, donde Safon utiliza un lenguaje casi poético, pero sin caer en lo pretencioso. Las emociones de los personajes se filtran a través de las descripciones, los diálogos y las acciones, creando una sensación de cercanía con el lector. David, a pesar de todo su sufrimiento y confusión, sigue siendo un personaje con el que podemos empatizar, y eso se debe en gran parte a la forma en que Safon lo presenta. Su estilo nos hace sentir el peso de sus decisiones, el dolor de sus pérdidas y la desesperación de su búsqueda. Es un lenguaje que conecta, que nos hace sentir que de alguna manera también somos parte de esa Barcelona oscura y laberíntica. Safon no solo escribe una historia, construye una experiencia, y eso es lo que hace que su estilo sea tan memorable. Análisis de novelas por Audiolecturas. Cuando uno se sumerge en las páginas de El juego del ángel, las emociones que surgen son un cóctel que Safon mezcla a la perfección.
Desde el primer momento, una sensación de inquietud se instala en el lector, como si pasearas por las calles de Barcelona con la certeza de que algo va a suceder, pero sin saber cuándo o cómo. La narrativa de Safón tiene ese don, te atrapa, te lleva de la mano con una calma engañosa, y cuando menos lo esperas, ¡pum!, te suelta en medio de un torbellino emocional que, te aseguro, no te deja indiferente. Lo curioso de esta novela es que no solo la trama te pone los pelos de punta, sino también la atmósfera. Es como cuando el cielo se cubre de nubes negras y sientes ese silencio extraño antes de la tormenta, como si la misma ciudad conspirara para que no te relajes ni un segundo. Barcelona, con sus sombras alargadas y sus callejones estrechos, no es solo el escenario, es un reflejo de las emociones que Safón busca provocar en nosotros. Y claro, uno no puede evitar preguntarse si, al igual que David, también está siendo manipulado por algo más grande, un plan que solo se revela cuando ya es demasiado tarde. El impacto emocional que la historia genera es variado, porque Safón juega muy bien con los géneros. Te sumerge en una trama de misterio, te lanza una historia de amor imposible, y justo cuando crees que puedes anticipar lo que viene, cambia las reglas del juego. Es como si te sirvieran una paella que parece perfecta, pero con cada bocado descubres nuevos sabores inesperados. Esa es la gracia de esta novela. Cada giro, cada revelación te mantiene alerta, te hace sentir que estás desenterrando algo que tal vez debería haber permanecido oculto. No es solo la intriga lo que te mantiene al borde del asiento, sino también el hecho de que la novela toca fibras profundas. La soledad de David, esa sensación de estar completamente perdido en un mundo que parece darle la espalda, resuena. Y cuando lo vemos lidiar con sus demonios personales, uno no puede evitar sentirse reflejado, porque a fin de cuentas todos tenemos nuestras propias batallas, ¿verdad? La lucha de David por encontrar sentido en su vida, por darle un propósito a su dolor, genera una conexión inmediata con el lector, porque toca esa parte de nosotros que también busca respuestas. Safón consigue que nos identifiquemos con David de una manera casi imperceptible. Al principio puede que pienses que solo estás siguiendo una historia ajena, pero a medida que avanza la novela te das cuenta de que las emociones de David son también las tuyas. Y ahí está el truco, esa mezcla de desesperanza y búsqueda de redención, de querer aferrarse a algo que le dé sentido a su existencia. Es como cuando te sientas frente al mar en silencio, pensando en todo lo que pudo ser y no fue, y te das cuenta de que estás en esa misma búsqueda. Lo más interesante de El juego del ángel es cómo Safón juega con nuestras emociones de una manera tan sutil que cuando nos damos cuenta ya estamos completamente atrapados. Aunque la trama se enreda en misterios y conspiraciones, lo que realmente impacta es la carga emocional que se acumula en cada página. Porque al final, ¿quién no se ha sentido alguna vez como David? Ese vacío existencial, esa búsqueda de sentido en medio de una vida que parece derrumbarse, nos toca a todos de alguna manera. Safón sabe cómo activar esas fibras internas, esas dudas que todos llevamos, pero que rara vez nos atrevemos a enfrentar de frente. Y si hay algo que remueve al lector, es ese juego constante entre la realidad y la ficción. Te deja con una sensación de incertidumbre difícil de sacudir, como si no pudieras estar seguro de lo que es real y lo que no. Esa confusión, ese limbo en el que David está atrapado, también nos envuelve. A medida que la historia avanza, la tensión se vuelve casi insoportable. Safón construye un mundo tan cargado de emociones que uno se siente atrapado, como si cada decisión que David toma nos afectara directamente. El miedo, la angustia y la desesperación son palpables, pero al mismo tiempo están matizados por momentos de reflexión y melancolía que te sacuden en lo más profundo. Uno de los mayores logros de Safón
Es hacer que el lector no solo sea un espectador, sino que sienta que está caminando junto a David en esas calles empapadas de misterio. Aquí es donde entra en juego el contexto cultural e histórico. Barcelona en los años 20, con su atmósfera de cambios y convulsiones sociales, no es solo un telón de fondo, sino un espejo que intensifica las emociones de los personajes y por extensión las nuestras. Safón utiliza esa época para reflejar no solo los conflictos internos de David, sino también los de una sociedad en transformación. Esa sensación de estar en una encrucijada, de no saber qué traerá el futuro, se refleja tanto en el contexto histórico como en las emociones que atraviesan la novela. No podemos olvidar la resonancia que esta historia tiene con los tiempos actuales. La búsqueda de identidad, el miedo a la irrelevancia, el temor de desaparecer sin haber dejado una huella, son temas que más que nunca nos afectan hoy en día. Safón nos lanza estas preguntas de manera sutil, como quien tira una piedra al agua y observa cómo las ondas se expanden. El impacto en el lector es profundo, porque te deja pensando mucho después de haber cerrado el libro. ¿Qué haríamos nosotros en el lugar de David? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para alcanzar nuestros sueños? Son preguntas incómodas, pero necesarias. En definitiva, el juego del ángel es una experiencia emocional intensa que deja huella. Safón no solo nos cuenta una historia, nos hace sentirla en carne propia. Análisis de novelas por Audiolecturas. Si uno se sienta a pensar en el juego del ángel, pronto nota que Carlos Ruiz Zafón se mueve en la misma tradición literaria que grandes maestros del misterio y lo gótico, como Edgar Allan Poe o Daphne du Maurier. Es inevitable trazar un puente entre las atmósferas que Zafón construye en su Barcelona de los años 20 y las obras donde el misterio y lo sobrenatural se entrelazan de maneras tan sutiles que, como lector, uno nunca sabe si está caminando por la realidad o por el filo de la fantasía. La forma en que Zafón construye la tensión, esa sensación de que algo grande y oscuro está siempre por revelarse, recuerda mucho a Rebeca de du Maurier, novela que tengo leída para el canal, donde los secretos familiares y los espacios aparentemente tranquilos esconden terrores profundos. Esas mansiones sombrías de du Maurier bien podrían estar habitadas en las calles empedradas de la Barcelona de Zafón. No podemos hablar de misterio y gótico sin mencionar a Poe, el maestro indiscutible de la oscuridad. Zafón, al igual que Poe, sabe cómo manipular los miedos más profundos del lector sin necesidad de recurrir a lo explícito. Es la misma técnica que Poe utiliza en La caída de la casa Usher, donde el entorno, los sonidos y las sombras te ponen la piel de gallina sin que sepas exactamente por qué. La forma en que Zafón teje el cementerio de los libros olvidados en esta historia tiene mucho de ese simbolismo oscuro que tanto fascinaba a Poe. Es como si la propia ciudad de Barcelona conspirara con la trama, convirtiéndose en un personaje más, uno que, como los personajes de Poe, está condenado desde el principio a un destino ineludible. Lo interesante es que, aunque Zafón bebe de estas fuentes, no se queda ahí. La estructura del relato, la forma en que David Martín lucha contra sus propios demonios internos, recuerda las novelas de escritores como Umberto Eco, particularmente en El nombre de la rosa. Ahí también tenemos un protagonista inmerso en una trama de misterio, pero donde las respuestas no son fáciles ni están a simple vista. Tanto en Eco como en Zafón, el conocimiento y los libros juegan un papel central en la historia. En el juego del ángel, los libros tienen un poder casi mágico, una capacidad para cambiar el destino de los personajes, similar a como en El nombre de la rosa el conocimiento encierra un peligro latente.
Es como si ambos autores nos recordaran que hay verdades que mejor permanecen ocultas. Siguiendo este hilo, hay una conexión interesante con la obra de Jorge Luis Borges. El concepto del cementerio de los libros olvidados parece un guiño a los laberintos borgianos, esos lugares imposibles que guardan secretos infinitos donde el tiempo y el espacio se desdibujan. Safón, al igual que Borges, nos invita a perdernos en un espacio donde cada página esconde algo nuevo, una revelación que puede cambiar la perspectiva completa de la historia. La obsesión con los libros y el conocimiento en El juego del ángel también resuena con los laberintos intelectuales de Borges. En la Biblioteca de Babel, Borges nos presenta un universo donde los libros contienen el saber absoluto, pero a la vez un caos insondable que puede volver loco a quien se atreva a explorar demasiado. Safón, con su cementerio de los libros olvidados, nos lleva por un camino similar, donde los libros no son solo artefactos de conocimiento, sino portales a algo mucho más profundo y peligroso. Es ese misterio del poder de las palabras lo que conecta a ambos autores, haciéndonos preguntarnos si el conocimiento realmente nos libera, o como en el caso de David Martín, puede ser una trampa de la que no hay escape. Otra obra con la que se podría comparar esta novela es Fausto de Goethe, donde el protagonista también hace un pacto que lo lleva por un camino oscuro. Tanto Fausto como David son personajes que, en su afán por alcanzar algo más allá de lo mundano, terminan comprometiendo no solo su bienestar físico, sino también su alma. En ambos casos, la ambición y el deseo de trascendencia son el motor que empuja la trama hacia un desenlace inevitablemente trágico. Esa lucha entre el bien y el mal, entre lo que uno está dispuesto a sacrificar y el precio que debe pagar, es un tema que Safón aborda con la misma intensidad que Goethe. Y al igual que en Fausto, el lector se queda con esa sensación de que el destino ya está marcado, que hay un punto de no retorno que, una vez cruzado, no permite redención. Si hablamos de comparaciones con otras obras más contemporáneas, es inevitable pensar en La sombra del viento, la propia obra anterior de Safón, donde muchos de los elementos presentes en El juego del ángel ya asomaban. Pero aquí la oscuridad y el tono gótico se acentúan aún más, llevándonos por caminos mucho más sombríos. Si bien La sombra del viento juega con la intriga y el misterio, El juego del ángel profundiza en lo sobrenatural, en lo siniestro. En este sentido, se siente como una evolución natural de los temas y estilos que Safón ya venía explorando, pero llevados a un nivel emocional y narrativo mucho más intenso. Y es aquí donde la comparación con su propia obra resulta más rica, porque nos muestra a un autor en pleno dominio de su arte, que toma los elementos que lo hicieron famoso y los retuerce para ofrecernos algo nuevo, pero familiar. Finalmente, es imposible no mencionar la conexión con las grandes obras de la literatura gótica del siglo XIX. Safón, como esos maestros de antaño, nos sumerge en un mundo donde la atmósfera lo es todo, donde cada rincón oscuro de la ciudad y cada palabra pronunciada en sus diálogos contribuyen a crear un clima de misterio y opresión. Es un estilo que recuerda a autores como Mary Shelley o Bram Stoker, ambos leídos aquí en el canal, donde la línea entre lo humano y lo sobrenatural se difumina y la tragedia parece inevitable. Como en los grandes clásicos del género, Safón no nos da respuestas fáciles ni finales felices, en cambio nos deja con más preguntas que respuestas, haciéndonos reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal y sobre las decisiones que nos definen como seres humanos. Análisis de novelas por Audiolecturas. Después de recorrer juntos las páginas de El juego del ángel, es difícil no detenerse un momento y reflexionar sobre todo lo que esta novela nos deja,
como cuando uno se sienta al final de un buen asado, lleno y satisfecho, pero aún pensando en esos sabores que quedaron en la boca. Si algo tiene Safón es que, más allá de contarnos una historia atrapante, nos sumerge en un mar de emociones, ideas y símbolos que siguen revoloteando en la cabeza mucho después de haber cerrado el libro. Personalmente me impactó cómo este libro juega con la fragilidad de la vida y las decisiones que nos llevan por caminos oscuros, como si el destino ya estuviera escrito y nosotros solo siguiéramos los pasos marcados con la esperanza de torcer ese guión, aunque muchas veces sabemos que no podemos. Lo que más me dejó pensando es cómo Safón construye ese universo tan oscuro y lleno de secretos en una ciudad como Barcelona, que en muchos sentidos se convierte en el corazón mismo de la novela. Esa atmósfera densa, los callejones góticos y los personajes que parecen estar todos conectados por hilos invisibles hacen que el lector no solo se sienta un testigo, sino un participante más en este juego de sombras. La forma en que logra que el lector se identifique con David, a pesar de sus errores y su desesperación, es realmente notable, porque ¿quién no ha sentido alguna vez que está en una lucha perdida, tratando de aferrarse a algo que parece desmoronarse entre los dedos? Hablando de personajes, no puedo dejar de mencionar la figura de Andreas Corelli. Desde el momento en que aparece en la vida de David, uno sabe que algo no está bien, que ese tipo de promesas nunca vienen sin un precio. Lo que me fascinó fue cómo Safón lo maneja con una sutileza casi diabólica, manteniéndonos al borde del asiento, esperando a ver cuándo y cómo caerá la trampa. Porque, claro, todos sabemos que un pacto con alguien tan misterioso no puede terminar bien. Pero lo interesante aquí no es solo el resultado, sino el viaje que nos lleva a él. Corelli representa esa tentación a la que todos nos enfrentamos alguna vez, esa promesa de éxito fácil que esconde un precio que solo descubrimos cuando ya es demasiado tarde. La novela también nos deja una gran reflexión sobre la naturaleza del arte y la creación. ¿Hasta qué punto un creador está dispuesto a sacrificar todo por su obra? David se lanza de cabeza en su obsesión por escribir algo que trascienda, pero al final la pregunta es, ¿vale la pena? Safón nos plantea este dilema de manera directa y cruda, y a mí me dejó pensando en cómo, en nuestra vida diaria, también hacemos sacrificios, a veces sin darnos cuenta del costo real. Como decimos por aquí, nadie te regala nada, y en el caso de David lo que paga es mucho más de lo que habría imaginado. Lo que más me quedó resonando después de terminar El juego del ángel es justamente esa idea del sacrificio y del costo de nuestros sueños. Safón nos muestra que no hay éxito sin un precio y que muchas veces ese precio es más alto de lo que estamos dispuestos a pagar. David Martín, atrapado en su deseo de trascender, termina perdiendo todo lo que realmente importaba en su vida. Es como esos cuentos que escuchamos de chicos, donde el protagonista hace un trato con el diablo, pensando que se llevará la mejor parte, pero al final siempre hay una trampa oculta. Aquí la trampa es la ambición desmedida, esa necesidad de ser alguien, de dejar una marca en el mundo, aunque eso implique perder el alma en el proceso. Pero no solo es el sacrificio de David lo que resuena, también está la reflexión sobre la soledad. A lo largo de la novela vemos cómo el protagonista, a pesar de estar rodeado de personas, está completamente solo. Esa soledad es su mayor tormento y lo lleva a tomar decisiones desesperadas, como si intentara llenar un vacío que nunca se puede llenar del todo. Safón retrata esta soledad de una manera tan real que es imposible no sentir un nudo en la garganta, porque al final del día todos en algún momento nos hemos sentido así, incompletos, perdidos, tratando de encontrar sentido en un mundo que a veces parece no tenerlo. Lo más impactante es cómo Safón logra conectar estos temas tan universales
con el contexto particular de la Barcelona de los años 20, la ciudad en plena transformación con sus tensiones sociales y políticas, refleja perfectamente el caos interno de David. Es como si las calles de Barcelona, con sus sombras alargadas y sus edificios góticos, fueran una extensión de la mente del protagonista. Eso intensifica aún más el impacto emocional de la novela, porque no solo estamos leyendo una historia personal, sino una que está profundamente enraizada en el lugar y el momento en que ocurre. Es como si Safón nos estuviera diciendo que, al igual que David, también somos producto de nuestro entorno y que nuestras decisiones están inevitablemente ligadas a las circunstancias que nos rodean. En cuanto a la recepción crítica de la novela, no es difícil entender por qué El juego del ángel ha sido tan celebrado. Safón no solo nos ofrece una historia cautivadora, llena de misterio y emoción, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, nuestras propias decisiones y sacrificios. Eso es lo que, en mi opinión, hace que esta novela sea tan relevante incluso hoy en día, porque al final todos estamos jugando nuestro propio juego del ángel, tratando de encontrar un equilibrio entre lo que queremos lograr y lo que estamos dispuestos a sacrificar para conseguirlo. Así que, querida comunidad, queridos audiolectores y queridas audiolectoras, los invito a reflexionar sobre estos temas y a dejar sus opiniones en los comentarios. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar por sus sueños? ¿Qué precio pagarían por dejar una huella en este mundo? Como siempre, me encantaría saber lo que piensan y seguir la conversación con ustedes. Análisis de novelas por Audiolecturas. Y bueno, queridos audiolectores y queridas audiolectoras, después de este recorrido por El juego del ángel, tengo que decirlo, la mejor manera de entender esta historia y sentir todo lo que Safón ha preparado para nosotros es, sin lugar a dudas, leer el libro por uno mismo. No hay resumen, comentario ni análisis que pueda hacerle justicia a la experiencia de perderse entre las calles neblinosas de Barcelona, de caminar junto a David Martín mientras busca respuestas que a veces parecen más esquivas que un buen café sin azúcar en medio de la noche. Podemos hablar de la trama, de los personajes, del estilo y hasta de las conexiones con otras grandes obras, pero nada se compara con ese momento en que abres el libro, te sientas con una buena taza de té o café, como hacemos por aquí, y te dejas llevar por la magia de la historia. Es como cuando uno se sienta en la sobremesa de un buen asado. Las conversaciones fluyen, las ideas surgen y de pronto te das cuenta de que lo mejor no es lo que se dice, sino lo que sientes en ese momento. Así que los invito de verdad a que se animen a leer El juego del ángel. Consigan el libro, déjense envolver por la atmósfera densa y misteriosa de esa Barcelona que guarda secretos en cada esquina. Créanme, cada página es un descubrimiento, cada diálogo es una pista y cada capítulo te deja con la sensación de que algo grande está a punto de suceder. Es como caminar por un laberinto. Puede que no siempre sepas hacia dónde vas, pero el viaje vale cada paso. Y como siempre, me encantaría saber qué opinan, qué les hizo sentir esta historia, qué les dejó pensando. Dejen sus comentarios, compartan sus ideas y, por supuesto, no olviden que siempre estamos aquí, en este rinconcito literario donde los libros y las palabras son los que nos unen. Hasta la próxima lectura, donde seguramente nos seguiremos sorprendiendo con más historias. Y como decimos por aquí, el que no arriesga no gana, así que a leer, que hay mucho por descubrir.